Bienvenidos, señoras y señores, a Canal Saber, en este espacio Focus en el que repasamos, en el que detenemos la mirada en distintas cuestiones de actualidad. Hoy lo hacemos en el ámbito de la medicina y ahí nos detenemos en uno de los aspectos que más llaman la atención de los recientes avances en cuanto a la estructura sanitaria. Es el mundo del dolor. Y es que 1 de cada 5 personas en el mundo padece algún tipo de dolor crónico que en mayor o menor medida afecta a sus relaciones sociales y desde luego a su actividad profesional. Se cree que el dolor crónico afecta al 15% de la población y en España tiene un impacto en el Producto Interior Bruto de más de 16.000 millones de euros, es decir, un 2,5% del PIB. Es, por tanto, una cuestión que preocupa a los especialistas, que ocupa al conjunto del sistema sanitario y en el que se producen, como en todos los campos de la medicina y de la ciencia, importantes avances de los que queremos estar al tanto. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestra invitada, médico especialista en anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor en el Complejo Asistencial Universitario del Dolor. En la Sociedad Española del Dolor es coordinadora del grupo de opiáceos y, entre otros muchos reconocimientos, ha recibido el premio Samuel Hansburg, otorgado por el Instituto Mundial del Dolor. Hoy en Focus recibimos a la doctora Alicia Alonso Garduño. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos dado algunos datos que nos indican la dimensión de lo que representa el dolor. Pero si le parece, como este no es un programa para especialistas, vamos a empezar repasando algunas cuestiones básicas. ¿Qué es el dolor? Sabemos que es un signo de alerta, pero ¿cómo se produce? ¿Cuál es el mecanismo de actuación en el organismo? Y sobre todo, ¿cuántos tipos de dolor existen? Bueno, distinguimos 2 tipos de dolor fundamentales en el tiempo. El agudo, que es un dolor que siempre nos sirve de alerta, tiene una utilidad porque indica que algo funciona mal, pero cuando ese dolor se cronifica, dura más de 3 o 6 meses y ya llega a afectar al paciente en otras áreas, pues en su vida laboral, su vida de relaciones sociales, a nivel de sueño, trastornos de personalidad, de relación, pues entonces hablamos de dolor crónico y ese es el que tiene una gran repercusión a nivel social, como tú has comentado. Según la definición de la IAS, el dolor es una experiencia desagradable ante un hecho existente, real o potencial de dolor. Es verdad que hay veces que no se conoce la causa del dolor y se producen una serie de cambios en el organismo donde todos los estímulos se transmiten a través de nociceptores, a través del sistema nervioso central, de la médula, de la glía, y llega al sistema nervioso central, que es el cerebro, y sobre todo a la corteza cerebral, que es donde se hace consciente la sensación de dolor, porque conlleva pues, un importante bagaje emocional el padecer dolor. El dolor cronificado puede constituir una patología por sí misma o siempre es una manifestación sintomática de otra patología. No. El dolor crónico no tiene ninguna utilidad. A veces conocemos la causa que originó ese dolor, pero otras veces no. Son los trastornos, pues tipo fibromialgia, que se oye mucho hablar. No se sabe exactamente qué es lo que se altera, pero el dolor crónico no tiene ninguna función, ninguna. La verdad es que socialmente preocupa mucho porque, claro, según las estadísticas tú has comentado, puede variar en España el dolor entre un 20 y un 30%, según las estadísticas que manejes, el dolor crónico. Usted cuenta con una amplia experiencia en este campo. ¿Cómo ha ido evolucionando el tratamiento del dolor? Bueno, tenemos fármacos que podemos utilizar, que cada vez sabemos más cosas.
aunque estamos en estudio de muchos de ellos, por ejemplo el cannabis, ¿no? Que aunque procede de una planta que es milenaria y se conoce desde la antigüedad, lo que son los fármacos y su uso medicinal procede de los años 90, o sea que es, digamos que es moderno, ¿no? Un medicamento moderno, y todavía se desconocen muchas cosas del cannabis medicinal. Pero tenemos también en unidades de dolor, que son unidades especializadas, generalmente multidisciplinares, donde hay distintos especialistas para tratar diferentes y abordar diferentes aspectos del dolor. Ahí se pueden realizar técnicas mínimamente invasivas, intervencionistas, que nosotros hacemos, pues, yo qué sé, infiltraciones, bloqueos, neuromodulación, infusión espinal, hacemos muchos tipos, pero aquí sí que hay una gran variabilidad entre unas unidades y otras. Hay unidades que realizan todo tipo de técnicas y de implantes, por ejemplo, de estimuladores, y otras pues, que no tienen mucha más falta de personal, y aquí hay una gran disparidad entre las distintas comunidades autónomas, y dentro de las mismas comunidades incluso pues hay diferencias de unas ciudades a otras. Ha hecho referencia a las unidades del dolor en los centros hospitalarios. Estas estructuras han supuesto un hito, ¿no? Un antes y un después en el abordaje del dolor. ¿Cómo funcionan? Pues en realidad todo nació de un señor que se llamaba John Bonica, que después de la guerra de Corea se dio cuenta de que algunos soldados venían les faltaba algún miembro incluso, o tenían dolores que no eran explicables y que no se quitaban con morfina, que era lo que se utilizaba fundamentalmente. Entonces empezó a estudiar esto, los mecanismos del dolor, cómo se producen las diferentes a nivel celular, cómo se producen las interacciones entre los receptores y las sustancias, y por qué en unos pacientes funcionan unos analgésicos y otros no. La morfina dio lugar a una gran familia, que son los opioides, que son muy útiles cuando están bien indicados. Y y los antiinflamatorios no esteroideos no están exentos de problemas. Y estas unidades se crearon a partir de este doctor, que era un anestesiólogo en Estados Unidos, y así nacieron estas unidades. Se componen de personal, fundamentalmente somos anestesistas, anestesiólogos, los que trabajamos en ellas, pero también puede haber psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, traumatólogos, neurocirujanos, en fin. Porque el dolor, claro, tiene muchos abordajes. El arsenal terapéutico, además de fármacos, incluye también medios tecnológicos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Sí, nosotros hacemos pues implantes llamamos implantes cuando introducimos unos electrodos a lo largo del sistema nervioso, por ejemplo, a lo largo de la médula, para interrumpir y actuar sobre la transmisión dolorosa que sube hacia el cerebro, pues intentar cortarla, digamos, ¿no? O inhibirla, esta transmisión. Y también hacemos infusión espinal, podemos con radiofrecuencia, digamos, dormir las terminaciones nerviosas que tenemos accesibles. Cada vez con la tecnología tenemos más accesibilidad a las estructuras profundas, conocemos muchas más recorridos anatómicos de las estructuras que queremos nerviosas, que queremos bloquear, por ejemplo, estructuras más profundas también para tratamientos para el cáncer, por ejemplo, etcétera. El dolor obviamente se transmite a través del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. El reto, imagino, sería hacer una inhibición selectiva de la transmisión nerviosa. Sí, pero además se complica todo porque hay un concepto que desde hace unos años venimos hablando, y es la sensibilización central. Y es que hay veces que ese dolor sobrepasa las áreas que deberían de estar afectadas. Por ejemplo, si tenemos afectada una mano, una amputación de una mano, por ejemplo, pues tenemos unas estructuras nerviosas muy concretas que se alteran. Pero hay un fenómeno en el cual a veces estos mecanismos que tienen lugar a nivel de transmisiones de las sinapsis nerviosas superan y desbordan esas áreas. Entonces es muy difícil el tratamiento porque no está en el origen del cuadro clínico, sino que se ha generalizado, y bueno, es uno de los
conceptos que cuando me preguntabas por los tipos de dolor, ¿no? El dolor nociceptivo que afecta a las estructuras periféricas, el neuropático que afecta al propio sistema nervioso, y hay un dolor nociplástico que lleva unos años recientemente descrito, donde no podemos definir cuál es la lesión, no sabemos dónde está. Y está muy relacionado con esto que decía yo del fenómeno de la sensibilización central, que ya se produce dolor en áreas que superan la propia lesión. En esos casos, obviamente, la única posibilidad es actuar sobre los centros receptores, ¿no?, de la transmisión nerviosa del dolor. Esa es una teoría muy interesante, la estimulación cerebral profunda. Hasta ahora está dando muy buenos resultados, por ejemplo, en el Parkinson, en determinados casos de Parkinson, epilepsia, y se está estudiando también para el dolor. Pero no es fácil porque, claro, hay tantas interacciones, pero es un campo en el que se está investigando mucho también. El diagnóstico, como en casi todas las patologías, se produce a través de la atención primaria, ¿no? Es el mecanismo de acceso al sistema sanitario. ¿Con qué recursos cuentan los especialistas en medicina de familia, en medicina comunitaria, para identificar bien estos casos y cuál es el abordaje que se hace desde los centros de salud? Es cierto que el motivo de consulta más frecuente en atención primaria es el dolor. Van los pacientes fundamentalmente por dolor. Digamos que la atención primaria debería de tratar un primer escalón con fármacos. Primero, medidas no farmacológicas, es lo que se aboga, ¿no? Pero medidas no farmacológicas son fisioterapia, terapias conductuales, mindfulness. Cambio de los hábitos, estilo de vida. Hay cambios en el estilo de vida, pero no es fácil y es difícil acceder a esto. Entonces, la mayoría en atención primaria, en los primeros escalones de la atención sanitaria, pues son fármacos analgésicos de diferentes tipos, antiinflamatorios no esteroideos, opioides, como comentaba. Y cuando esos dolores no responden a estos tratamientos habituales, ya sería indicación de enviarlos a una unidad especializada, que sería una unidad de dolor hospitalaria. No hay muchas, la verdad es que no hay muchas, no están bien dotadas, siempre falta personal en las unidades de dolor, entonces se produce ahí un poco de embudo, ¿no?, entre la atención primaria y la atención especializada para derivar a estos pacientes. ¿El dolor de alguna forma está infravalorado en el sistema sanitario? Pues sí, se le dedican menos recursos que a otro tipo de patologías, a pesar de la repercusión que tiene a nivel económico y social. Pues es verdad que, como la mayoría somos anestesiólogos, pues tienen prioridad las listas de espera quirúrgicas, y entonces siempre, generalmente, si algo se tiene que quedar un poco más coja, alguna plantilla suele ser la de la unidad de dolor. Esto es un tema general que, bueno, por eso la Sociedad Española de Dolor, pues que engloba y aglutina unos 1.500 especialistas sanitarios que estamos interesados en el dolor, intenta dar visibilidad, intenta pues hacer reuniones, de hecho hace cursos, formación y divulgación, y formación tanto para médicos como para pacientes también, que es muy importante. El dolor no solo está presente como consecuencia de la enfermedad, sino también a veces como consecuencia del tratamiento de la enfermedad, es decir, un dolor que es secundario a determinados abordajes terapéuticos. Hablemos singularmente de los pacientes oncológicos. El aumento, pues estamos en un contexto de un gran incremento de largos supervivientes en cáncer, ¿no? Esto implica tratamientos más prolongados que en muchas ocasiones causan dolor. ¿Cómo se está abordando este tema y qué dificultades o qué retos supone la medicina oncológica en lo que al dolor se refiere?
En oncología, el dolor oncológico tiene dos partes. Uno nociceptivo, como yo comentaba, que son las estructuras periféricas, las que están lesionadas, y las estructuras nerviosas. Y aquí tenemos fármacos específicos para este tipo de neuropatías que suelen afectar los fármacos, los quimioterápicos que se utilizan pues, en ocasiones precisan dosis muy altas para ejercer su función, ¿no? contra las células cancerosas y pueden producir algunos otros efectos que dan algunas neuropatías en ocasiones. Y luego también el dolor nociceptivo, tenemos las terapias de infusión, que es los implantes de bombas intratecales, por ejemplo, que es el gold estándar del tratamiento del dolor oncológico nociceptivo, donde pues, hay unas sustancias que las metemos en un depósito y van soltando sus moléculas a nivel del espacio intratecal alrededor de la médula. ¿Y cómo responden los pacientes a estos tratamientos y qué impacto tienen en su vida? Los pacientes oncológicos, la mayoría se tratan con fármacos habituales. Los que necesitan este tipo de terapias más especiales son una minoría, afortunadamente, pero bueno, dan una gran calidad de vida y además está demostrado que prolongan la supervivencia. Un paciente que tiene el dolor bien controlado, pues se reincorpora mucho más a su vida habitual y tiene una esperanza de vida mejor. Esto está demostrado en todos los estudios. ¿Cómo es la vida de una persona con dolor crónico? Pues la verdad es que dura, una vida dura, porque se levantan con dolor, se acuestan con dolor. Esto afecta mucho a sus relaciones personales, desde luego, porque bueno, pueden desarrollar incluso en casa sus propios trastornos de ansiedad, de depresión, de insomnio, que afectan en realidad a todo el núcleo familiar. Y por supuesto a nivel laboral, por ejemplo, la lumbalgia crónica es la causa más frecuente de absentismo laboral. Y bueno, son pacientes que a largo plazo tienen una afectación de toda su esfera emocional. Son pacientes complicados. Yo les diría que no pierdan la esperanza porque bueno, los profesionales estamos ahí para ayudarles y también son importantes las asociaciones de pacientes. Yo creo que son más importantes de lo que los propios pacientes creen porque bueno, se sienten apoyados, ayudados, informados y formados también a través de esas asociaciones y a mí me parece que tienen mucha utilidad. Son un soporte sociosanitario básico, ¿no? No solo como organizaciones de autoayuda, sino como complemento allá donde el sistema sanitario o el sistema de los servicios sociales no llega, ¿no? Posiblemente nadie mejor que un paciente con dolor puede comprender a otra persona con dolor, ¿no? En muchas ocasiones sí, porque tienen sus propios psicólogos, promueven ejercicio físico, porque cambiar los hábitos de vida, que comentabas también antes, es lo más difícil. En los pacientes prefieren muchas veces, bueno, a mí deme una pastilla y que no me tenga yo que molestar mucho en cambiar la dieta, en empezar a hacer un ejercicio, tal, cosas que a lo mejor no han hecho nunca, ¿no? Pero es importante la formación de los pacientes también. En el caso del dolor crónico, de un dolor recurrente, digámoslo así, ¿es importante actuar pronto? Sí, cuanto antes se actúe, mejor. Eso sí es cierto que hay una serie de señales en determinados tipos de dolor que deben conocer los sanitarios y que bueno, indican que eso puede haber ahí algo detrás y que se debe de empezar a tratar cuanto antes, o bien con técnicas que hacemos en las unidades de dolor, o bien muchas veces pues también con fármacos que decimos no esperes a que te duela mucho, porque si no es mucho más difícil, tarda más el fármaco en hacer efecto, es más difícil cortar, pero sí, el tratamiento debe ser lo más precoz posible. Para una identificación doméstica, vamos a decirlo así, ¿cuáles son los signos, las evidencias? Un dolor agudo que se repite periódicamente puede ser el inicio de un dolor crónico, o estamos más hablando, o nos referimos más a un dolor estable, por muy tenue que sea, pero que no desaparece. Bueno,
hay que distinguir entre una molestia a lo mejor, o un dolor insoportable, o un dolor que con el tiempo acaba minando la vida del paciente. Es importante distinguir un dolor agudo. Si hemos tenido un esguince, una operación, bueno, pues podemos pensar que ese dolor es finito, tiene que ir desapareciendo en un plazo razonable. Si pasan más de 3 meses con un dolor residual, bueno, hay que plantearse si ha ido todo bien o hay alguna razón, alguna causa para que se esté desarrollando el dolor crónico, ¿no? Cuando ya lleva más tiempo es cuando habría que recurrir a buscar, por supuesto, siempre el origen, no siempre lo encontramos, o a veces encontramos el origen pero no podemos actuar sobre él. Entonces, bueno, pues se trata de ir paliando como podemos los síntomas. Luego está el componente subjetivo, ¿no? En la propia definición del dolor aparece ese elemento. Se habla del umbral del dolor. Es decir, no todos tenemos la misma percepción de una sensación dolorosa, ¿no? Por eso hay personas que tienen mayor capacidad de soportar el dolor, una molestia. Está siempre el tópico del odontólogo, ¿no? Cuando vamos al odontólogo hay gente que requiere, pues, lógicamente, de medios anestésicos, y otros que, en cambio, por razones que pueden parecer más de índole genético, tienen unas mayores capacidades para soportarlo. ¿Por qué se produce este fenómeno del umbral variable del dolor? Claro, es que en la percepción del dolor es una experiencia personal. Influyen muchas cosas, influyen desde las experiencias infantiles que se hayan tenido de dolor, el apoyo familiar, el componente emocional, influyen tantas cosas, incluso pues eso, comportamientos aprendidos, las famosas neuronas en espejo, ¿no? Alguien que ha visto un determinado comportamiento, ves bostezar a alguien y parece que te entran a ti ganas de bostezar también, ¿no? Pues a veces con el dolor también esto ocurre en algunas familias, pero es verdad que es subjetivo, pero bueno, tenemos ciertas formas de medirlo y sobre todo es fundamental la historia clínica, hablar con el paciente mucho, ¿no? Es diferente alguien que a lo mejor dice, bueno, he tenido un esguince o he tenido una fractura, me caí haciendo montañismo y no puedo, me he quedado cojeando, pero bueno, me molesta, pero yo sigo trabajando, sigo haciendo lo mismo, sigo saliendo con mis amigos, sigo teniendo mi familia. Sin embargo, hay personas que ante esa misma realidad lo sufren de otra manera, lo viven de otra manera, se aíslan, se sienten inútiles, se deprimen. Entonces, por eso, bueno, el umbral del dolor, unos digamos que lo aguantan más y otros menos, pues es una experiencia totalmente personal. También en esto tenemos que hablar de la automedicación, ¿no? Del uso y en muchas ocasiones el abuso que se hace de fármacos de forma doméstica, ¿no? Ante un dolor de cabeza, posiblemente tampoco yo esté exento de esa categoría de pacientes, pero bueno, pues las cefaleas, dolores que pueden aparecer de una forma puntual, y el uso de los analgésicos o de otro tipo de fármacos, incluso más potentes, es también bastante preocupante. Cuando hay un dolor agudo, pues hay que tomar calmantes, que los que estén indicados, los menos posibles, los que sienten mejor y los que tengan los menos efectos secundarios posibles. Yo también, cuando tengo mucho dolor de cabeza y no puedo ya seguir funcionando, yo me tomo un analgésico y sigo trabajando. Eso no está mal, educar al paciente que sepa lo que debe de tomar, cuándo lo debe de tomar. Ha habido abuso, quizá ha habido más abuso con opioides, que son unos analgésicos que son indispensables en el tratamiento del dolor, pero que tienen algunos posibles efectos secundarios, aparte, bueno, pues estreñimiento, náuseas, vómitos, cierto deterioro cognitivo que puede ocurrir. Pueden producir adicción y tolerancia. Tolerancia es que cada vez necesitan dosis más altas para tener el mismo efecto, y adicción es que se ha producido una dependencia tanto física como psicológica. Bueno, hemos visto todas estas imágenes en Estados Unidos tan impactantes, ¿no? Zombies por la calle y todo eso. Bueno,
Hay que tener en cuenta que el sistema sanitario norteamericano difiere muchísimo del nuestro, donde aquí se requiere receta, tiene que estar controlado. La receta electrónica nos ha servido de mucho porque podemos ver, hacer un seguimiento, cuántas pastillas se toma el paciente, quién se la receta, qué día ha ido a buscarlas, a qué farmacia, y esto nos hace controlar mucho y nuestra situación es muy diferente. Y luego se mezclan sustancias. Muchas personas utilizan opioides para el tratamiento del dolor, que nosotros les indicamos en las consultas, y no van a ponerse así como zombies, como algunos pacientes temen, ¿no? Dices, es que si me tomo esto a lo mejor me pongo como los de la tele. No, eso son mezclas de sustancias y bueno, son imágenes tomadas en unos ambientes marginales totalmente, y bueno, que esto no es la realidad. Aunque probablemente la industria farmacéutica está pues, sometida a constantes revisiones, hay una enorme controversia en algunos momentos, en algunos puntos. Lo hemos visto hace escasamente algunas semanas en torno al Nolotil, que es uno de los calmantes pues posiblemente más consumidos, no en España, sino en todo el mundo, donde ya existe pues, un debate en torno a la idoneidad o la eficiencia de este fármaco. Claro, esto también genera una gran confusión en la opinión pública, por eso siempre es preferible consultar a un médico, a un especialista, para que incluso en este tipo de dolores agudos uno tenga el asesoramiento adecuado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y conocer, claro, los efectos que puede haber y siempre pues, con una prescripción de su médico. Bueno, pues cuando le duela esto, si le duele de vez en cuando, pues se lo puede tomar, sí. El caso del Nolotil es un efecto secundario, la granulocitosis tan grave, porque se puede producir a granulocitosis, se suspende generalmente el fármaco y revierte la situación. Pero estos casos tan graves son excepcionales. Y con todos los analgésicos puede ocurrir algún efecto indeseable grave. No sé, hay muchos intereses en todo, ¿no? La industria también. Por ejemplo, no sé si ahora hay una gran presión porque se legalice el cannabis, por ejemplo, el cannabis medicinal, por supuesto, no hablamos del uso recreacional. Pero en esto, por ejemplo, que hay una gran presión, hay muchos intereses detrás, cuando bueno, tiene su utilidad, se pueden usar porque los podemos dispensar en determinados casos y se van a ampliar sus usos, pero en usos muy restringidos, con receta, y cuando estén bien descritos sus efectos beneficiosos, porque el cannabis son mezcla de muchas sustancias y cuando se quieren utilizar por vía oral, por ejemplo, o por otras vías, depende mucho del tipo de sustancia que se utilice, tiene unos efectos u otros. Incluso la misma sustancia extraída a altas dosis tiene efectos muy diferentes a las bajas dosis. Por eso no hay un consenso, no hay una evidencia clara del cannabis y entonces, no sé, mucha gente piensa que a lo mejor es porque la administración es muy restrictiva en sus planteamientos y no es cierto, es que bueno, las cosas tienen que ir avaladas con unos estudios que al menos nos hablen de seguridad, ¿no? Y aún así pueden ocurrir efectos, como decíamos, del Nolotil, pero por lo menos tener unas garantías científicamente comprobadas de que eso va a resultar útil. Pues terminamos, doctora, si le parece, hablando de esperanza, que en la medicina siempre es una práctica también terapéutica, ¿no? Por supuesto. ¿Qué innovaciones se esperan? ¿Cuál cree que puede ser el futuro del abordaje del dolor en los próximos años? Pues la medicina regenerativa yo creo que tiene que ser muy importante, que podamos regenerar, por ejemplo, un disco intervertebral, ¿no? La hernia discal es un disco desgastado, que pudiéramos regenerar eso, sería ideal, no solo para constituir nuevos tejidos, pero también para las lesiones nerviosas. Yo creo que ese es un campo que también está en mucha investigación y yo creo que ahí va a ser importante. Doctora Alonso, le agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias a ti. Pues hemos hablado con la doctora Alicia Alonso en torno a lo que representa el dolor, los grandes retos a los que se tienen que enfrentar los profesionales
y una patología, como ven, cada vez más prevalente. En la medicina, como en cualquier ámbito de la ciencia, siempre hay que acudir a las fuentes autorizadas, a los especialistas, porque son desde luego los que nos proporcionan las claves para entender bien los fenómenos. Muchas gracias por su atención, les esperamos aquí en Canal Saber en la próxima cita. Hasta entonces, que sean muy felices.